Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Bendecido sea el nombre del Señor, que tengan ustedes muy buena noche. Es una grata bendición que el Señor nos regala el poder estar con ustedes. De verdad que escuchaba todo, ¿no? Cada oración, cada alabanza, y me sentía dichoso, más que nada porque sé que este año, la iglesia de Burgos cumplía y cumple 50 años. Y en los últimos días, la semana pasada, tuve varias conversaciones con algunos hermanos ancianos de la dirección y me contaban acerca de los comienzos de la obra y yo me quedaba embelesado escuchándolo. Y cuando hablaba hoy con mi hermano y mi amigo Roger, me contaba eso, que este año cumplía la iglesia 50 años y que me contaba un poco acerca de que era también de las primeras obras, ¿no? Juntamente con la de Santander, etcétera, etcétera, y la de Balaguer y la de Aranda. Y me daba una alegría, queridos hermanos, no se lo pueden imaginar, porque hace 50 años las cosas no eran tan fáciles. Hace 50 años había grandes problemas también. Y escuchar a hermanos ancianos que han estado orando, a mí me inspiraba a seguir creyéndole a Dios, a seguir caminando por la fe, a seguir entregando mi vida y nuestra casa con más pasión todavía. Escuchaba a mis hermanos ancianos y podría decir que padres, y voy a añadir también madres de la obra en Burgos, hombres y mujeres que a base de rodillas, a base de lágrimas, a base de sacrificio, sembraron el Evangelio, predicaron, ayudaron, consolaron, abrazaron, rieron y sustentaron la iglesia por muchos años. Y tenía tremenda alegría cuando escuchaba a todos en general, pero cuando escuché a estas niñas, los últimos que estaban cantando, no sé qué edad tendrán, pero imagino que bien jovencitas. Y sin duda mi mujer decía, qué bonito y qué bien cantan. Yo también decía, qué bonito, qué don tan precioso. Y ver el fruto de la entrega de nuestros padres, ver a jóvenes que dedican su talento, su vida, sus dones para agradar a Dios y servir a Dios. Yo quiero animarle a la juventud de la iglesia de Burgos. No hay nada más bonito que entregar toda tu vida al Señor. Cuando yo tenía 22 años me fui de misionero. Dejé todo, dejé mi casa, dejé mis estudios, dejé absolutamente todo para irme a un país extranjero a servir a Dios en las misiones. Podía tener mejor casa, sí, podía tener mejor trabajo, sin duda, podía tener lo que quisiera, pero no me pueden quitar la tremenda alegría de seguir los pasos de mis ancianos. Dejar absolutamente todo por causa de Jesucristo. Me pasaba algo hace una hora y bueno, agradecer al pastor Robert por la invitación y a todos los hermanos y a mi querido amigo Roger, que mi mujer sabe, Dios lo sabe también, y espero que él también lo tenga en alta estima, él y a toda su casa. Le contaba a mi hermano Roger hace una hora, o quizá menos, que estaba cortando un trozo de pan, iba con las prisas para poder preparar para el culto, y tenía en la mano el cuchillo jamonero, y con el cuchillo jamonero cortando pan se me resbaló el cuchillo y me hizo un corte muy grande en la mano. Empezó a sangrar y mi mujer trajo un poco de, no sé cómo le llaman a esto, un tipo vendaje, esparadrapo, y mientras me estaba poniendo el vendaje, la mala suerte que vivimos en el campo y rodeados de animales, y voy y mientras me ponía el vendaje pisé una abeja y me picó el dedo gordo del pie. Y mientras ahora estaba escuchando el culto, estaba mi cuerpo doliéndose, pero estaba mi espíritu gozándose.
Estaba mi cuerpo dolorido, no lo puedo negar, que mi tiempo presente, y yo sé que es temporal, este dolor es pasajero, es temporal, pero es cierto que es presente. Pero había algo más importante que me estaba incitando a seguir adorando a Dios, y era la visión futura en el Espíritu. Y quiero leerle algo que el Señor me ministraba mientras estaba sintiendo este dolor. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Jesús lleno de heridas. Jesús con cortes sangrantes necesarios para la redención de la humanidad. Jesús, yo imagino que no podría negar el dolor temporal y presente. Era real, tenía un cuerpo humano. Dice el libro de Hebreos que él se vistió con un velo que era el cuerpo. Él sentía dolor, pero ese dolor no era más grande que la parte espiritual, y era el gozo que había delante de él. Delante de él había una visión eterna, y esa visión le llevó a soportar el tiempo presente, querida iglesia. Ese gozo éramos usted y yo. Ese gozo era ver cómo su fruto iba a ser multiplicado en medio de la humanidad y durante generaciones. Y es que la promesa a Abraham se cumpliría en medio de esa cruz, que por causa de esa simiente todas las naciones de la tierra hemos sido bendecidas en Cristo. ¿Qué le parece si seguimos adorando al Señor unos minutos, lo que el Espíritu Santo quiera? Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Y mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Sí, Señor. Tú estás aquí. Y puedo sentir tu majestad. Y tú estás aquí. Y tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Y mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y puedo sentir tu majestad. Y tú estás aquí. Y tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú
estás en cada hogar, en cada familia, en cada persona, en esta noche, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor Jesús, nuestras vidas son para ti, Señor. En esta noche, Señor, queremos, Señor, estar en tu presencia, adorarte, Jesús, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado, Señor, en nuestra vida, Señor Jesús. Y traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y traigo mi perfume. Te adoro, Jesús, y hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, Jesús, Jesús, amado mío, te adoro, Jesús, te adoro, Señor, te amo, Jesús, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Solo quiero estar en tu presencia. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote. Y este es el momento que tanto he deseado. Yo corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos.
Jesús, imprescindible eres tú. Y vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote, amándote, Jesús, precioso Señor. Señor, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos, te adoramos. Santo eres Jesús. Hay una canción muy antigua que durante la pandemia se la enseñé a Numi. Para los que no la conocen, mi esposa no es de España, ella es sueca, de Suecia, el norte de Europa. Y lleva ya algunos años aquí sirviendo al Señor juntos. Y a mí me gusta enseñarle las canciones antiguas. A ella también le gustan los himnos antiguos, canciones con 300, 400 años, y yo le enseñé una canción que me encanta. Y creo en esta pandemia ha sido una de las canciones que siempre en casa nos gusta cantar. Y creo que describe una realidad que yo creo que todos podemos decir. Escúchela, se va a acordar. A mi lado está el Señor, nada debo de temer, pues el ángel de Jehová a mi alrededor está. ¿Cuántos se acuerdan? Él me cuida y me dará cada día de su amor, y si llego a resbalar, en su mano estará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Esa es la realidad espiritual, querida iglesia. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Maestro y mi Señor, yo no quiero desmayar. Sí, Señor. Y en tu gracia y en tu amor, solo quiero confiar. Eres mi profeta, ¡Aleluya! mi
sido guiado, soy oveja de tu grey, eres tú mi buen pastor. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Aleluya. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Él también cuidará de ti. Y aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Sí, Señor. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. También cuidará de ti. Y tu fidelidad es grande. Cántaselo tú. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad, Jesús, gracias por tu fidelidad, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sí, Señor, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Espíritu Santo desciende, desciende. Espíritu Santo ven, díselo al Señor. Espíritu Santo desciende a cada hogar, Señor. Espíritu Santo ven y quédate a mi lado, que te necesito, y háblame, háblame, y siéntate a mi lado,
heridas, restáurame. Y siéntate a mi lado, que te necesito, y háblame. Espíritu Santo, háblanos, Señor, esta noche. Y siéntate a mi lado y cura mis heridas, restáurame. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, ven. Y te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te canto, te doy mi alabanza, muy enamorado. Espíritu Santo, te amamos, Jesús. Desciende con tu gloria, desciende con tu gloria sobre Burgos, en el nombre de Jesús. Abre los cielos sobre Burgos, sobre toda España, sobre toda Europa, sobre todas las naciones. Espíritu Santo, ven, toma el control. Te necesitamos, Jesús. Te necesito, te necesito, te necesito, Jesús. Te necesito, Díselo al te Señor. necesito, te necesito, Jesús. Te adoro, solo tú eres digno. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Te adoro, Padre. La última vez. Te adoro, oh Santo Espíritu de Dios. Te adoro, Jesús. Precioso Dios. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesús.
Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Si les parece bien y el Señor lo permite, me gustaría compartirles un pensamiento y decirles que me siento en la obligación de ser fiel a lo que sentía mi corazón a lo largo de este día, porque le decía también a Roger que uno puede coger cualquier predicación de la libreta y comentar un pasaje bíblico y disfrutar de la palabra, pero llevo días con un pensamiento en mi corazón y en mi mente y que lo he transmitido a la iglesia que el Señor nos permite pastorear, y mientras meditaba en el Señor qué poder compartirles, solamente me golpeaba este pensamiento y me gustaría, como les decía, serle fiel al Señor, esperando simplemente de que estas muy sencillas palabras, me gusta y soy una persona sencilla como persona y en la forma de hablar y de predicar, y me gustaría que a través de esta sencillez transmitirles una visión amplia del concepto de Dios en este tiempo. Este mensaje yo le pongo un título y es la visión de la eternidad. Y es que a veces las circunstancias temporales nos hacen obviar o ignorar o no conocer o no mirar la realidad que hay más allá del presente doloroso que estamos viviendo. No se puede negar la temporalidad y el presente en el cual estamos viviendo, pero hay algo que es mucho más grande y es la visión de la eternidad divina, el concepto del plan divino que está por encima de todo plan natural y plan satánico. Déjeme leerle un pasaje en la Escritura, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, dice así la Escritura, ustedes lo conocen, el Sermón del Monte. Creo que es uno de los mensajes más ricos que hay en la Escritura. Y Jesús comienza a hablar y dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No es el pasaje, pero déjeme decirle algo. La palabra bienaventurado significa ser doblemente feliz, estar con una alegría plena. Yo me pregunto, ¿cómo uno puede estar doblemente feliz en un momento en el cual está llorando? Porque el lloro, el llanto, es un mecanismo que Dios ha diseñado en el cuerpo humano, una serie de conexiones nerviosas y una serie de órganos que van a transmitir o expresar físicamente lo que está ocurriendo internamente. Es decir, las lágrimas son expresiones externas de un proceso que se está aconteciendo en el interior de la persona. Y normalmente cuando hay una expresión de lágrimas, cuando brotan lágrimas, cuando uno llora, es porque algo interno está ocurriendo que está provocando ese llanto. Y por regla general, aquello que produce los llantos son momentos de dolor. A veces se llora de alegría cuando vemos el nacimiento de un hijo o un nieto. Pero por regla general uno va a llorar por causa del dolor, no de la alegría. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo uno puede ser doblemente feliz cuando se está llorando? No, es que el ser doblemente feliz, el ser bienaventurado no está en el lloro, sino está más bien en el ser consolados, en el final de la historia.
No es la alegría, el ser bienaventurado no es en el momento actual, sino en lo que va a acontecer después del momento actual. ¿Y qué era lo que Dios estaba diciendo? Lo que Jesús decía, sí, sois bienaventurados cuando lloráis porque seréis consolados. Estaba hablando que en el futuro vais a recibir el consuelo, el Espíritu Santo, que sería el consolador, el cual te acompañaría en todo momento y en todas tus circunstancias. Por eso quiero reiterar, vamos a centrarnos en la visión de la eternidad. Voy a leer donde quiero centrar el pensamiento. Dice así la Escritura. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal, todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo está diciendo ahora lo mismo, está diciendo, bienaventurados, es decir, doblemente feliz sois cuando estáis siendo perseguidos, doblemente feliz sois cuando os están vituperando, cuando están hablando toda clase de mal contra vosotros. En esos momentos sois bienaventurados. Y uno puede decir, pero Israel, cuando uno está perseguido, no siente que está siendo una persona bienaventurada. No hay felicidad cuando hay una persecución. Es más, la persecución, por regla general, trae dolor físico y emocional. Porque en esa persecución van a sufrir no solamente tú, sino las personas que quieres. Y eso va a producir dolor. Entonces, ¿cómo es el panorama de aquí de Dios? Porque no lo entiendo. Mire, es que Dios hace las cosas de una manera que a veces no llegamos a comprenderla, pero cuando termina el proceso llegamos a entender el porqué de todo lo que ha acontecido en nuestra vida. Y esa es la forma de actuar, querida iglesia de Burgos. Dios actúa de una forma indescriptible y que no podemos llegar a alcanzar la magnitud de ese propósito eterno de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Y eso yo le llamo la obra oculta de Dios. Es la obra que Dios está entretejiendo detrás del telón. Hay un escenario, y en el escenario hay persecución, hay angustia, hay pandemia, hay miedos, perdónenme los que están enlutados, hay dolores por las pérdidas, pero detrás del telón hay un Dios moviendo los hilos porque está entretejiendo su eterno propósito sobre usted, sobre su casa y sobre la iglesia en Burgos y sobre la iglesia en España y la iglesia mundial. Dios está obrando de una forma oculta que no llegamos a entender en el presente, pero sí lo entenderemos en el tiempo futuro. Por eso yo les quiero animar en esta noche a que no tengamos una vista corta, sino que más bien aumentemos nuestra forma de mirar. Mira lo que le dice, yo me dejo sentir libre por el Espíritu. Mira lo que le dice Dios a Abraham. Abraham, te estás enfocando demasiado en tu tiempo presente y siento al Señor ahora mismo. Perdón, que se me había caído y no sé ni por dónde me he quedado. No sé por dónde me quedé, pero yo sigo. No sé si hablé de Abraham, si me habéis escuchado la parte de Abraham o no. Estaba diciendo, y lo repito, porque no lo sé si lo dije, de que Dios tenía que mostrarle a Abraham una realidad mayor que la realidad que estaba viviendo. Abraham estaba viviendo en una realidad presente de imposibilidad. Es decir, Dios le había dicho, Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es decir, pero Abraham decía, Señor, vale, tú hablas de mi simiente, pero yo es que soy una persona mayor. Tengo canas en mi pelo, tengo arrugas, soy una persona entrada en edad y mi mujer también. Y no tenemos capacidad.
No tenemos capacidad para alcanzar esa visión. No tengo, ahora mismo me imposibilita. ¿Por qué? Porque estoy metido en mi carpa. Y al estar metido en la carpa, mi visión es demasiado corta. Solamente estoy viendo la lona de mi carpa. Y dentro de la lona estoy yo y mi compañera. Y veo que somos ancianos. Por tanto, mi visión es natural. No niego la realidad natural. Y es que soy mayor, pero Dios le estaba diciendo, mira, Abraham, es que por encima de tu realidad presente, hay una realidad espiritual que tienes que entender. Es que por encima de tu imposibilidad hay un Dios que todo lo puede y alguien que pueda decir amén, que esté de acuerdo conmigo. Es que por encima de lo que estamos viviendo presente hay un Dios que está obrando en su iglesia y que está planificando un propósito eterno en el cual va a revelar una iglesia cargada de gloria, una iglesia preparada y vestida de blanco. Abraham, es que estoy trabajando en tu vida y no te estás dando cuenta. Señor, pero es que no tengo más visiones. Ok, Abraham, salte fuera de tu carpa, sal fuera de tu tienda y entonces vas a entender la realidad. Abraham sale de su carpa y entonces levanta su mirada al cielo. Por favor, iglesia, no pongas tu mirada abajo, no pongas tu mirada en la tierra, de manera que tu visión esté limitada a lo que están puestos tus ojos en el suelo, sino más bien levanta tu mirada a la eternidad, levanta tu mirada al cielo, de donde viene tu auxilio, tu socorro, tu salvación y tu sanidad y tu futuro. Por tanto, Abraham levantó la mirada y ¿qué vio? Multitud de estrellas. Y ahora Dios le dice, ¿ves las estrellas? Claro que sí, las veo. Pues así va a ser tu descendencia. ¿Ves la tierra, la arena del suelo? Sí, Señor, la veo. Pues así será tu descendencia. Es decir, Abraham, hay una realidad mayor que la que tú estás viviendo en tu presente, y es que aunque en tus ojos no lo percibas, porque solamente vas a ver a tu hijo nacer, a Isaac, y verás quizás a tus nietos, no vas a ver las generaciones que yo te he prometido, pero te digo algo, te lo revelo en lo espiritual, tu vida va a trascender generaciones, porque a través de tu simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso, iglesia, quiero insistir en que no limitemos nuestra mirada al tiempo presente, sino más bien a la eternidad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bienaventurados sois cuando os persigan, cuando os lancen vituperios, cuando os insulten por causa de mí, o digan cualquier cosa de mal en contra de vosotros mintiendo. Y ahora dice, gozaos, alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Hay algo más allá del tiempo presente que estamos viviendo. Déjame decirte tres conceptos para poder ampliar este pensamiento. Miren, hay tres tipos de realidades. Puedes llamarle realidades perspectivas. ¿Se dice perspectivas? No. Perspectiva. ¿Cómo se dice? Perspectiva. Hay tres tipos de perspectiva. Está la perspectiva natural, y la natural es la realidad presente que estamos viviendo, lo que nuestros sentidos nos transmiten. El cuerpo humano tiene 5 sentidos, pero hay muchos más sentidos aparte de los 5. Hay también una conciencia, hay una razón, hay otra serie de sentidos intrínsecos en la mente humana que nos permiten entender mucho más de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Eso nos permite ver la realidad, y es que la economía no va del todo bien. Vemos la noticia y ¿qué dicen las noticias? Vamos a entrar en un tiempo de una crisis muy grande. Vemos las noticias, perdónenme que tenga que hablar de esto, no me gusta hablar de esto. Hay rebrotes en tantas zonas, hay ciudades que se tienen que cerrar. Los hospitales en Murcia han estado saturados. ¿Y qué pasa? Que vemos la realidad presente. No se puede negar. Eso es real. Es la realidad presente, pero también te digo, es la realidad temporal, porque este periodo es temporal, pero hay algo que será un periodo eterno. Y esta es la realidad nuestra, la perspectiva nuestra. Job, cuando está siendo tratado por Dios, él llega a ver su realidad, y es que dice, he perdido todo mi negocio, todos los animales, los criados y lo más pesar, he perdido a mis hijos. Él está viendo su realidad, pero no entiende de que detrás de su realidad había una realidad espiritual que trabajando en 2 áreas, y era la realidad satánica que estaba haciendo un complot en contra de Job, pero por encima de todo había una realidad mucho mayor, que era la realidad o la perspectiva divina. Déjame decirte 2 perspectivas más. Por encima de nuestra realidad natural hay una realidad espiritual. Pablo dice,
Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Dónde están los demonios? En las regiones celestiales, en el segundo cielo, trabajando, entrando a las familias, intentando ocasionar ansiedad, estrés, depresiones, temores desmedidos. Hay una realidad satánica y es que Satanás ha intentado e intenta desde el principio de la creación destruir el núcleo familiar. Por eso usted se va a dar cuenta de que la artimaña de Satanás en medio de este tiempo, siglo XXI, es destruir las familias. Por eso se inventan tantas leyes en contra del núcleo familiar para ahora adoctrinar a nuestros hijos con mensajes que no voy a pronunciar, pero que ustedes conocen. Hay una artimaña satánica, hay una realidad espiritual satánica, y es que hay demonios que están detrás de todo eso, pero bendito sea el nombre del Señor, que por encima de toda realidad y artimaña satánica sigue estando Dios sentado en su trono. Alguien que diga amén. Sigue estando Dios gobernando como Dios soberano y nada se escapa de su control. Dios está por encima de todo, y por encima de todo esa es la perspectiva divina, la visión de la eternidad. Miren, la perspectiva de Dios, ¿cuál es? Que Dios no habita en el tiempo, y como no habita en el tiempo, Él tiene capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro en el mismo momento. Voy a bajar un cambio, voy a bajar la velocidad para que me entienda, porque me encano. Dios tiene la capacidad, como creador, de vivir fuera del tiempo. Él es el creador de todo, absolutamente todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiempo, materia, etcétera, etcétera, y origen de todo, que era Dios. Dios crea el tiempo, pero Él no habita en el tiempo, Él habita fuera del tiempo, de manera que Dios, en el mismo momento ahora, Él está viendo el pasado, el presente y el futuro. Él está viendo en el momento que yo nazco, pero también está viendo el momento ahora en el que estamos compartiendo la palabra aquí ¿dónde estoy? En el comedor de mi casa, compartiendo la palabra con la iglesia de Burgos, pero también está viendo el final de la historia mía, cuando Él me va a llamar a su gloria, a su presencia. Él tiene capacidad de verlo absolutamente todo, y como Él lo ve todo, sabe lo que va a acontecer y sabe el por qué tiene que acontecer lo que va a pasar. Y cuando Dios ve lo que va a pasar mañana, Él dice, no, es que es bueno porque esto va a permitir que Israel haga esto. Por eso, desde la perspectiva de Dios, eso a mí me trae tranquilidad y paz. Miren, cuando Jesús les dice a sus discípulos, vámonos al otro lado. Ustedes conocen ese pasaje. Le está diciendo, vámonos al otro lado. ¿Por qué? Porque en el otro lado había un endemoniado gadareno. Una persona atada por miles de demonios. Pero Jesús sabía que sería libre. Y después de esa liberación, el endemoniado predicaría en la Decápolis, en las 10 ciudades que había. De manera que esa persona, una sola persona, traería un despertar a 10 ciudades, a una comunidad entera. Y cuando Jesús volviera a regresar, se encontraría un pueblo dispuesto a escuchar. Es decir, bajo la idea de Dios, bajo la visión de Dios, el propósito era muy grande. Pero ahora se encuentran los discípulos en la barca. ¿Y qué acontece? Acontece de que ellos están viendo grandes olas que golpean la barca. ¿Cuál era la perspectiva natural del hombre, de Pedro, de Juan, de los discípulos? Eran que las olas golpeaban la barca y se iban a hundir. Despiertan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Reprende las olas? No. Reprende a lo que había detrás de las olas, que era una intención satánica para intentar impedirle que llegaran a la ciudad de Gadara. Bendecido sea el nombre del Señor. Él reprende el viento, y por reprender el viento, las olas se paralizan. Es decir, los discípulos vieron lo natural, las olas, pero Jesús vio la otra realidad, que había un viento que provocaba las olas, pero por encima de todo, Él sabía que a pesar de las olas llegarían a Gadara, predicarían y liberarían al endemoniado, y ese endemoniado predicaría a su familia y en todas las ciudades y provocaría un avivamiento en la tierra de Decápolis. Amén. Amén. Aleluya. Dicho esto, entro con el tema y perdónenme que me alargue. Entro con el tema directo. Bienaventurados son, dice la Escritura, Apocalipsis 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la realidad espiritual, querida iglesia. Este es el misterio revelado, la visión de la eternidad. Y es que llegará el día en que Dios va a enjugar toda lágrima, va a secar toda lágrima, y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿por qué yo les quiero compartir esto? Para que van a entender esa visión de la eternidad. Dios tenía en mente, como hemos leído en el libro de Hebreos capítulo 12, Dios tenía en mente que a través del sacrificio de Jesús nacería la iglesia. A través de ese derramamiento de sangre, de esa muerte, la humanidad adquiriría la vida por causa de la fe. Y hemos leído cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Bendecido sea el nombre del Señor. Había algo en Cristo que le hizo soportar la cruz. Había una realidad. ¿Y cuál era la realidad? El nacimiento de la iglesia. Y la iglesia, para que se constituyera y alcanzara todas las naciones, se tenían que dar una serie de allanamientos del terreno para que el evangelio pudiera correr por las naciones de la tierra conocida. Es decir, Dios no va a trabajar de un día para otro, no, Dios trabaja por generaciones. Dios trabaja por generaciones, no de un día para otro. Dios puede tocar a uno en un día y salvarlo, claro que sí, pero su propósito trasciende los siglos. Es decir, el propósito de Dios para con la iglesia nació en Génesis. No nació en el momento en que Jesús fue crucificado. Ese plan ya venía desde Génesis, esa preparación para tener una esposa, que sería la esposa del Cordero. Por eso digo que Dios trabaja por generaciones, por siglos. Por tanto, si en la mente de Dios, en el propósito eterno de Dios, estaba el constituir a su esposa, a su iglesia, Él tendría que preparar el ambiente idóneo para que la iglesia y el mensaje del evangelio pudiera correr. ¿Me permiten unos minutos para contarles la historia? Año 300 antes de Cristo. Para ser exacto, posiblemente entre el 356 aproximadamente. Dios comienza a trabajar de una determinada manera. 300 años antes del nacimiento de Jesús. 3 siglos. Hace nacer a una persona que se llamaba Alejandro Magno. Este muchacho crece y a la edad de 20 años aproximadamente tiene una capacidad intelectual tremenda, adelantado a su tiempo muchísimo. Era un estratega, conocía los secretos de la guerra y de la conquista, de manera que con menos de 30 años había alcanzado a conquistar gran parte del territorio conocido y despojó a los persas, si no recuerdo mal, a persas de sus territorios, de sus posesiones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios, antes del nacimiento de la iglesia, tenía que preparar el terreno. Y para eso permitió, atentos, Dios permitió que Alejandro Magno naciera, le dio cierta capacidad intelectual de guerrero y arrebató las posesiones al gobierno persa y ahora extiende su gobierno por Grecia, por Egipto. Alejandría les sonará. Extiende su gobierno por Israel, extiende su gobierno por Siria, por todo lo que es el Oriente Medio, todo lo que es Turquía, y se adentra hasta la India. ¿Tiene usted la mente para...? Ahí hay países que yo desconozco, pero Azerbaiyán, Kurbayán, está Afganistán, están todos esos países están ahí. El gobierno helenista, heleno, que eran los griegos, conquistaron todo ese terreno. ¿Y qué permitió esa conquista en la historia? Permitió que el lenguaje griego se extendiera a muchas naciones. Cada nación tenía su idioma, su lengua. Si yo, por ejemplo, miren, mi mujer es sueca, si yo me voy a Suecia, si me pongo a hablar en español, nadie me va a entender.
porque hablan sueco. Y si a mí un sueco me habla en sueco, yo me haré el sueco porque no entiendo nada. Yo necesito que me hablen en mi idioma para yo poder entender. Si yo me voy a Alemania y yo me pongo a hablar en español o a predicar en español o a comprar una barra de pan en español, no me van a atender. ¿Por qué? Porque no entiendan el idioma. ¿Qué permitió Dios por medio de esta persecución? Porque miren, para conquistar tenía que haber una persecución. Habían familias que tenían que perecer. Habían zonas que tenían que sufrir la conquista de este Alejandro Magno. Pero por medio de esa persecución, Dios preparó el ambiente para que hubiera un idioma en común que se hablara, y era el griego koiné. Ese idioma permitió que luego los cristianos pudieran predicar en diferentes naciones en un idioma que se les entendiera. Por eso Pablo se podía ir a Grecia y predicar porque le iban a entender. Luego Pablo se podría ir a Antioquía, o se podría ir a Damasco, o se podría ir a Italia, a Roma, y predicar en un idioma que les pudieran entender. Por eso Dios permitió persecución, para que el griego se instalara en las naciones. Pero después del gobierno griego, vino el gobierno romano. Ustedes conocen la historia. Los romanos conquistaron muchísimo más que los griegos. Los romanos conquistaron, mira, España, Iberia, la parte norte de toda África, Roma, Francia, alguna parte de Inglaterra, lucharon contra los bárbaros y cogieron alguna parte quizás de los países bárbaros, se extendieron por Grecia, llegaron a Turquía, conquistaron Egipto, Antioquía, gran parte de todo lo que es el mar Mediterráneo y los países bañados por el Mediterráneo fueron conquistados por los romanos. ¿Por qué Dios permite que los romanos, que no eran buenos, que traían persecución y dolor a muchas familias, por qué Dios lo permite? Porque los romanos establecerían un gobierno globalista. Es por eso que Dios en la Escritura dice de que en el tiempo final, seguramente en nuestro tiempo, se volvería a instaurar el gobierno romano, es decir, volvería a aparecer el globalismo, que era la forma de gobierno de los romanos. Ese es el sistema del anticristo, que no entramos en detalles, ustedes saben mucho más que yo y no es el tema. Pero los romanos, al conquistar todo ese territorio, permitieron que muchos judíos se fueran a vivir a otras naciones e instalaran y edificaran sinagogas. ¿Para qué? Porque ahora un cristiano iría a Roma y se encontraría una sinagoga, un lugar donde poder predicar el Evangelio. Luego se iría a Francia y encontraría sinagogas, lugares donde podrían predicar el Evangelio. Se irían a Antioquía y encontrarían sinagogas donde poder predicar el Evangelio. Se irían a Egipto, se irían a Turquía, Siria y hasta la India, y habrían lugares donde predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la persecución romana permitió que hubiera una dispersación de los judíos y hubieran judíos y sinagogas en muchísimas provincias, ciudades y países. Ven que Dios trabaja por generaciones y ahora aparece Cristo. Hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo, y después de ser investidos, entonces me seréis testigos en Jerusalén, luego en Samaria, pero es que no os vais a quedar en Samaria, luego también tenéis que serlo en Judea, y no solamente en Judea, sino hasta los confines de la tierra me seréis testigos. Dios durante 300 años prepara el ambiente allá en el terreno. ¿Para qué? Para que cuando comience el nacimiento de la iglesia en el aposento alto, son investidos por el poder del Espíritu Santo y ahora comienza a predicar el Evangelio. Jesús les dice, entonces predicar en Jerusalén. Se levanta Pedro, capítulo 2 de Hechos, y ahora predica el Evangelio. Se entregan miles de personas. Se instituye la iglesia en el centro de Jerusalén. ¿Qué pasa? Que los judíos están muy contentos. Los apóstoles estaban contentísimos. Un despertar, una iglesia de miles de personas. ¿Qué pasó? Que se volvieron quizás, permítame esta expresión, se volvieron cómodos. Y como estaban cómodos, se olvidaron que tenían que predicar en Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos no, esos no son buenos, esos no son del culto, esos no hay que predicarles, no. Esos se volvieron cómodos, se quedaron en Jerusalén y no predicaron en Samaria, no predicaron en Judea y no predicaron en todas las naciones de la tierra. Se quedaron en Jerusalén.
Puede usted leer en su casa libro de Isaías capítulo 55. Porque ahí va a descubrir que el llamado de Dios no solamente era para los judíos, sino para todas las criaturas creadas por Dios. Para todo el mundo era el Evangelio. Isaías capítulo 55. Cuando dice, de todos los confines de la tierra llamé a gentes que vinieron a ti por causa tuya. Hay un llamado que Dios estableció. La iglesia era para alcanzar a todas las naciones, pero los discípulos se quedan aquí. ¿Qué acontece ahora? Han pasado 300 años de allanar el terreno, pero ahora tendrían que venir 300 años de dolor. Y en esos 300 años de dolor es que aparece la persecución de los romanos a la iglesia. ¿Por qué acontece la persecución? Muy sencillo, porque los cristianos predicaban de que Jesús volvería a establecer el reino. Y eso para un romano era un signo de rebelión. Que va a venir alguien a robarnos el terreno y a establecer su reino. No, eso es una rebelión, eso es sedición y eso se paga con la muerte. Por eso los romanos persiguieron a los cristianos, porque los judíos engañaron a los romanos diciendo, estos cristianos van diciendo de que Jesús vuelve para establecer su reino. ¿Qué acontece? La persecución de la iglesia. Israel, pero los cristianos no podemos sufrir. No, quizá en el tiempo presente de esos cristianos eran diferentes muchas veces a nosotros. Porque los cristianos de ese momento, su visión no